Hoy a través de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a abrir allí la palabra de Dios en Proverbios 22, verso 3. Ahí subrayé una frase donde ese es el título que le di al estudio de esta mañana. Dice así la palabra, Proverbios 22, 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El versículo que acabamos de leer dice de que hay dos clases de personas, los simples y los avisados. Los simples son aquellas personas que son imprudentes, aquellas personas que no tienen discernimiento, son aquellas personas que ven el peligro y siguen adelante y sufren el daño. En cambio, los avisados son aquellos hombres, aquellas mujeres que son prudentes, son aquellas personas que prevenidas, que se anticipan al peligro y que se apartan sabiamente del peligro porque saben que ese peligro les va a hacer daño. Entonces, los simples y los avisados. El prudente piensa antes de actuar. El prudente medita las consecuencias que van a tener sus acciones. El prudente sabe que sus decisiones pueden traer muerte a su vida, y no solo a él, sino también muerte a los de su familia. Los prudentes ven el peligro y se apartan del peligro. En cambio, el necio ve el peligro y en vez de apartarse, antes corre hacia el peligro, corre hacia el mal. Quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Tú eres de los que te apartas del mal o buscas aún el mal? ¿Te apartas del peligro o buscas el peligro? ¿Eres sabio o eres insensato? Hay muchas situaciones en nuestra vida en la cual usted y yo podemos tomar acciones preventivas. Hay muchas acciones en nuestra vida en la cual podemos poner en práctica este versículo, ¿sí? De ser avisado, de ver el mal y apartarnos de ese mal. Y la idea es que usted y yo veamos el mal, nos apartemos del mal para que las cosas no se compliquen, para que las cosas no se vuelvan más costosas de las que están ahora. En esta mañana, eso es lo que vamos a hablar, eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar algunas situaciones de nuestra vida donde es importante la prudencia. Algunas de esas situaciones en nuestra vida donde usted y yo vamos a tener, por la gracia de Dios, ver el peligro y tomar la acción preventiva de escondernos. El primer punto que quiero tratar está en Hechos 27, versículo 34. Ahí está la parte subrayada, ese es el título del primer punto. Por lo tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. Tremendo ese texto, ¿no? Muchas veces me llamó mucho la atención al leer este texto y de que haya esa frase en la Biblia, ¿no? Os ruego que comáis por vuestra salud. Hay personas que enfermas no comen, o hay personas que hacen cosas que en vez de aliviarlas, antes dañan más su salud. Pero quiero que leamos también otro texto en Eclesiastés 2, 24 al 25. Es un texto parecido al otro. Dice: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba
y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto esto, es de la mano de Dios. Verso 25, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Mire esa frase que subrayé al final. ¿Quién se cuidará mejor que yo? Ayer estaba mirando en las noticias y una periodista decía eso, le decía a todos los televidentes, les decía que debíamos de cuidarnos de esta pandemia y decía esa frase, ¿quién se cuidará mejor que yo? Es decir, nadie te va a cuidar a vos mejor que usted. Según estos textos que acabamos de leer, nuestro deber como cristianos, como hijos de Dios, es cuidar nuestra salud. Por eso el texto dice, os ruego que comáis por vuestra salud. Por eso el texto dice, ¿quién cuidará mejor que nosotros? El propósito de Dios es que no nos enfermemos. Yo creo que eso está en la mente de Dios, que sus hijos no se enfermen. Llevamos más de un año en esta pandemia y lastimosamente muchas personas están jugando con su salud. Y no solo están jugando con la salud de ellos, sino que también están jugando con la salud de toda la familia. ¿Qué estamos viendo hoy en día? El joven irresponsable sale a la calle sin tapabocas, sin tener los protocolos de bioseguridad. Los básicos se infectan, llegan a la casa y contaminan a la abuela, contaminan al papá y contaminan a Raimundo y a todo el mundo. Sí, eso es una realidad. Que Dios nos guarda, que Dios nos protege, nadie niega eso. Que Dios protege a sus hijos, que Dios está como un escudo alrededor nuestro. Pero Dios nos manda a ser prudentes. No podemos cometer ninguna acción que sea peligrosa. Porque cuando usted y yo tomamos acciones peligrosas, usted y yo de prudentes no tenemos nada. Quiero que miremos dos textos de la Biblia preciosos. Que nos van a enseñar a ser prudentes, a ver el peligro y escondernos. Hechos 9, 23 al 25. Dice así, pasados muchos días, los judíos resolvieron en el consejo matar al apóstol Pablo, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Pablo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Aquí vemos que a Pablo lo amenazaron de muerte. Y el apóstol Pablo se dio cuenta que a él lo iban a matar. Pero ¿qué hizo él? Él no se enfrentó a los que lo iban a matar, no, él huyó y él aprovechó la noche para huir. ¿Qué significa esto? ¿Que Pablo no tenía fe? Sí, Pablo tenía fe, pero también Pablo era un hombre prudente. Pablo fue un hombre que fue avisado que había un mal y él se escondió. Si sabemos, hermanos, que algo nos va a hacer daño, entonces Dios nos manda a ser prudentes. Dios nos manda a no buscar el mal. Otro texto está en Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7. Cuando Jesucristo fue tentado en el desierto por Satanás, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Quiere decir que Jesús estaba al borde del pináculo del templo. ¿Sabe cuánto medía el pináculo del templo? Medía 180 metros. Eso
uno lo divide y es como un edificio de 72 pisos. Oigan, yo vivía en un edificio de 20 pisos y eso era inmenso de alto. ¿Cómo será un edificio de 72 pisos? Entonces Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo. Y mira lo que dice el verso 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo si eres hijo de Dios. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces en tu pie en piedra. Y mira lo que le respondió Jesús. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús no se echó a rodar ahí en el pináculo del templo, porque Jesús era un hombre prudente y porque Jesús no tentó a Dios. Pero yo creo que muchos cristianos hoy se hubieran lanzado de ese pináculo del templo para ver si los ángeles del cielo si lo iban a guardar o no lo iban a guardar. Pero sabe una cosa, Jesucristo no se lanzó, Jesucristo no lo hizo. Jesucristo no lo hizo porque Jesús quería darnos una enseñanza de ser prudentes. No debemos de tentar a Dios, ni tampoco podemos confundir la fe con la imprudencia. Porque eso es lo que estamos viendo hoy en día, que muchos cristianos están confundiendo la fe con la imprudencia. Sí, como cristianos debemos de orar, como cristianos debemos de clamar a Dios, como cristianos debemos de confiar en la protección de Dios. Pero también como cristianos debemos de practicar esas estrategias para enfrentar esta pandemia. Hay cristianos que no guardan el distanciamiento social. Hay hermanos que todavía saludan de besos, de abrazos, que todavía se saludan de mano. Otra estrategia para enfrentar esta pandemia y que ha sido de muy buen resultado es restringir las visitas familiares. Restringir la visita en mi hogar de amigos, restringir la visita en mi hogar de hermanos de la iglesia. Esto no es tiempo para que usted visite a un hermano de la iglesia, para eso está el teléfono. Eso no es distanciamiento. Otra estrategia que ha dado resultado para enfrentar esta pandemia es quédese en casa. No salga de su casa si no es estrictamente necesario. Otra estrategia para enfrentar esta pandemia es usar el tapabocas, usar el lavado de manos. ¿Por qué hay que hacer todas estas estrategias para enfrentar esta pandemia? Porque afuera hay un gran peligro para contagiarnos. Porque si no obedecemos y acatamos estas reglas, entonces va a venir la muerte a nosotros y tal vez a nuestros seres queridos. Como cristianos debemos de obedecer las instrucciones que nos dan las autoridades. Como cristianos debemos de distinguirnos de los demás por ser personas sabias, por ser personas prudentes, por ser personas que ven el mal y se esconden. Porque para el cristiano es muy importante preservar la vida. Allá en Eclesiastés dice la palabra de Dios que es mejor perro vivo que león muerto. Mire lo que dice el texto, es mejor perro vivo que león muerto. ¿Qué significa esa frase? Que uno de muerto no vale nada, uno vale vivo. Porque uno vivo todavía puede terminar de criar a sus hijos. Uno vivo todavía le puede servir a Dios. Uno vivo todavía le es útil a la obra de Dios. El segundo punto que quiero tratar está en Mateo 5:37.
pero sea vuestro hablar sí, sí, o sea vuestro hablar no, no, porque lo que es más de esto, el mal procede. Esta palabra nos la dejó nuestro Señor Jesucristo. El segundo punto es que usted y yo en esta vida tenemos que aprender a decir no. Si vas a decir sí, que sea un sí. Y si vas a decir un no, que sea no. Porque si usted dice sí y luego dice no, o al contrario, eso no está bien. ¿Cuántos problemas nos hubiéramos evitado si hubiéramos dicho que no? ¿Cuántas lágrimas hubiéramos ahorrado donde hubiéramos dicho que no? ¿Cuántas molestias, hermanos, nos hubiéramos evitado si hubiéramos dicho que no? Si tan solo aprendiéramos a decir no. Rápidamente quiero dar 4 áreas en nuestra vida donde usted y yo tenemos que aprender a decir no. 4 áreas en nuestra vida donde usted y yo debemos de dar un verdadero no. 4 áreas de nuestra vida donde usted y yo debemos de dar un firme no. Donde usted y yo debemos de dar un no bíblico. El primero de ellos es en la familia. Proverbios 29:15. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Sabe qué significa eso? La vara y la corrección, la disciplina. El decirle no a nuestros hijos. Cuando hicieron algo malo, corregirles, disciplinarles, castigarles. Pero mire lo que dice el texto: mas el muchacho consentido, al muchacho que no se le dice nada, que no se le disciplina, que no se le aconseja, te va a hacer avergonzar a ti como padre. ¿Sabe? Es más barato decirle a nuestros hijos no vas, que enfrentar tal vez un embarazo de una hija. Es más barato decir no y no que tener que recoger a un hijo en medicina legal. Es más barato decirle no a nuestros hijos que sacarlos de una cárcel. Y es mejor decirle no a nuestros hijos que verlos que están en el consumo de drogas. El otra área en la que usted y yo debemos de decir un no rotundo está en el Salmo 37:21 y es en el área de las finanzas. El impío toma prestado y no paga. Me llama la atención esa frase que subrayé. Mire, pues usted puede ser cristiano, pero si usted es un cristiano y no paga, el Señor lo toma a usted como un impío, no como cristiano. El impío toma prestado y no paga. Hermanos, ¿de qué sirve trabajar toda una semana, toda una quincena bien duro, si todo lo que nos ganamos, hermanos, lo debemos? Debemos de aprender a decir no a las deudas. Debemos aprender a decir no a esas deudas donde usted no tiene capacidad de pagarlas. Debemos de aprender a decir no a esos gastos innecesarios en nuestra vida. Otra área en la cual usted y yo debemos de dar un rotundo no es en nuestras relaciones interpersonales. Primera de Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hijo, hija, ¿qué te han dicho tus padres? ¿Qué te han dicho los mejores amigos que te aman? Ese hombre no te conviene. Ese hombre es un peligro para tu vida. Déjame decirte algo, hay hombres y mujeres que son peligrosas para otros. Hay personas que prometen
la luna y las estrellas. Pero quiero decirte algo, no creas en esas promesas, no creas en esas promesas. Tenemos, hermanos, que ser sabios para ver el peligro y escondernos. Tenemos que apartarnos del peligro antes que sea demasiado tarde. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho por medio de otra persona, esa persona no te conviene como novio, ese hombre es un pandillero, ese hombre no te conviene, ese hombre es un borracho, ese hombre es un drogadicto, ese hombre no te conviene, ese hombre es violento, esa mujer no te conviene, esa mujer es violenta, esa mujer no te conviene, esa persona no busca de Dios? Recuerda el título del mensaje, ¿no? El avisado ve el mal y se esconde. La última área en la cual usted y yo hemos de decir un rotundo no es en el área del pecado. Segunda de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles. El texto está diciendo que cuando estemos cerca del pecado, usted y yo hemos de ¿qué? De huir, de correr, de distanciarnos de toda clase de pecado. ¿Sabe? Es mejor prevenir que lamentar. Es mejor que digas: no me vuelvas a llamar. De pronto una mujer te está coqueteando, o un hombre que no te conviene te está coqueteando. Entonces es mejor que digas: no me llames. No me vuelvas a visitar, no voy a volver a salir contigo. Es mejor que te tilden a vos de cobarde que tal vez perder tu vida o perder tu familia. Es mejor que digas que no amas, porque tal vez hay muchos hombres que te están pidiendo la probita de amor. Es mejor que te digan que no amas a que no quedes embarazada. Proverbios 14:16, un texto precioso, dice Proverbios 14:16: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato ve el pecado, es insolente y confiado. Según ese texto, el sabio se aparta del peligro, pero el insensato es arrogante, es atrevido. El arrogante piensa que nada le va a pasar. El sabio se aparta del mal, el sabio cambia de camino, el sabio cambia de pensamientos, el sabio cambia de vida. El necio piensa que nada le va a hacer daño. El necio juega con el pecado, el necio cree que no le va a pasar nada. Pero eso es lo que hoy vemos, eso es lo que estamos viendo hoy en día, a muchos insensatos en graves problemas. Proverbios 8:33 dice: atended el consejo y sed sabios. Y eso es lo que Dios nos está diciendo hoy: atended el consejo de la palabra de Dios y ser sabios. No lo menosprecies, no menosprecies esta palabra, no menosprecies este consejo. El consejo de la palabra de Dios es lo único que nos va a hacer la diferencia entre la vida y la muerte, entre la salvación y la condenación. El consejo de la palabra es lo que nos va a dar el bienestar, o si no le hacemos caso, nos va a traer ruina. El consejo de la palabra es lo que nos va a salvar la familia, o es la que va a hacer perder la familia. Recuerde, no todo lo que brilla es oro. Y el tercer punto está en Génesis 28:20.
E hizo Jacob voto diciendo, qué oración tan hermosa. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy a hacer, y si Dios me diere pan, y si Dios me diere vestido para vestir. Cuando leí este texto me llené de gozo, de ver cómo Jacob oró a Dios de una manera preventiva. Y yo creo, hermanos, que a muchos de nosotros nos falta orar de una manera preventiva. Sí, es mejor orar por salud, que el Señor cuide mi salud, que orar para que Dios me sane. Es mejor orar para que el Señor me ayude a mantener el empleo, que orar para conseguir empleo. Es mejor orar para que mis hijos se mantengan en el Evangelio, que orar para que el Señor saque de la cárcel a mi hijo, orar para que Dios saque a mi hijo de las drogas, o orar para que Dios saque a mi hijo de la UCI. Dios nos ha hablado hoy. El avisado ve el mal y se esconde. El avisado ve el mal y se aparta del peligro. En cambio, el insensato ve el peligro y corre tras de él. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias por esta palabra que me has dado. Gracias, Dios, porque para mí fue un gozo haberla estudiado, haberla preparado. Y yo estoy seguro, Dios, de que esta fue la palabra que tú me diste, oh Dios, para darla a la iglesia. Oro, Señor, para que este consejo se quede aquí grabado en nuestros corazones. Y permite, Padre de la gloria, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Gracias, Dios, por este día tan lindo hoy, domingo, Dios, el día más lindo de la semana. Y gracias, Padre, porque nos hemos reunido en familia para escuchar tu palabra. Oramos, Señor, para que tú nos bendigas en el resto del día. Y oramos, Señor, para que esta semana sea una semana de bendición, donde veamos tu protección, donde veamos tu provisión en todo lo que hagamos. Dios, en el nombre de Jesús he orado. Amén.